Vamos a ver cómo consultar la tabla de encaminamiento, realizar modificaciones sobre la misma, consultar la caché de ARP y vamos a aprender a utilizar las herramientas PIN y Traceroute. Para mostrar la tabla de encaminamiento podemos usar cualquiera de estos tres comandos: root, IP o netstat. El comando que muestra la tabla de forma parecida, como la hemos estudiado en las transparencias de teoría, es el comando root. Muestra, por una parte, la columna destino, que siempre tiene que estar unida a la columna genmask, y cuál es el router vecino en la columna gateway. Además, nos muestra la interfaz asociada a la configuración de esa ruta. Esta ruta es una ruta de subred para llegar al destino 1100 y a continuación cualquiera de las máquinas de esta subred, y eso lo sé por la máscara, por la parte del identificador de máquina que está todo ello a ceros. En este caso no se necesita ningún router vecino. Esto es equivalente a tener la dirección IP 0.0.0.0. Y esta ruta se aplicaría a través de la interfaz ETH0 de una máquina. Esta información también la podemos conseguir con el comando IP, escrita de una forma un poco diferente porque la máscara está en el formato prefijo. Y por último también con el comando netstat, que se parece mucho a la tabla descrita con root. Si tenemos la tabla de encaminamiento de una máquina que tiene la dirección IP 212.128.400 en su interfaz de TH0, al mostrar la tabla de encaminamiento de esta máquina, seguro que automáticamente se habrá configurado una ruta a la subred a la que está directamente conectada PC1. Es decir, si esta IP está asociada a la subred 212.128.4.0, es decir, tiene una máscara, un prefijo de /24, eso significa que al configurar esta dirección IP en la máquina PC1, automáticamente nos va a aparecer la siguiente ruta en la tabla de encaminamiento de PC1, sin hacer absolutamente nada. Y esta ruta dice que para alcanzar la subred 212.128.4.0, cuya máscara está dada aquí en este valor con /24, me están indicando que no es necesario ningún router vecino adicional para alcanzar todas las máquinas de esa subred. Esto significa que el resto de máquinas de esta subred estarán directamente conectadas al mismo medio físico que PC1 y por ello no necesito ningún router para alcanzar las máquinas de esta subred, sino que se pueden hablar directamente. Esto me lo está indicando esta entrada en la tabla de encaminamiento y se va a realizar la comunicación a través de ETH0. Aquí está descrito que el asterisco en la columna gateway es equivalente a tener 0.0.0.0. Si estamos mostrando la tabla de encaminamiento de un router que tenga más de una interfaz, supongamos que tenemos un router con dos interfaces, una ETH0 con esta dirección IP y otra ETH1 con esta otra dirección IP, lo que va a ocurrir es, de forma equivalente a lo que ocurría con PC1, y es que por cada dirección IP que tenga un router va a aparecer una entrada en la tabla de encaminamiento para las subredes a las que pertenezca las interfaces de este router. En este caso vemos que tenemos una entrada para la subred 212.128.4.0 a través de la interfaz ETH0 y esta entrada ha aparecido aquí automáticamente porque el router R1 tiene la dirección IP 212.128.4.1 en su interfaz ETH0. Y por otro lado nos aparece que para alcanzar la subred 193.147.71.0, ¿vale? Eso se le hace a través de la interfaz ETH1 y esta entrada también se ha configurado de forma automática sin tener que hacer nada por el hecho de que R1 tiene en su interfaz ETH1 la dirección IP 193.147.71.1. Fijaros que estas entradas son entradas de subred y lo sé por la máscara, y además estas entradas no necesitan a ningún router vecino. ¿Por qué? Pues porque el gateway es equivalente a 0.0.0.0 y eso significa que las máquinas de la subred 212.128.4, lo que sea, están aquí directamente unidas a la interfaz ETH0 de R1 y las máquinas de la subred 193.147.71, lo que sea, están directamente unidas a la interfaz ETH1 de R1. Fijaros que en esta transparencia hay una errata y aquí debería decir que es la tabla de encaminamiento de R1 en vez de PC1. Para añadir una ruta en la tabla de encaminamiento podemos hacerlo con dos comandos, con el comando root o con el comando IP.
Cualquiera de los dos añaden entradas en la tabla de encaminamiento y tenemos diferentes formas de añadir entradas en una tabla de encaminamiento. Una entrada o una ruta de máquina, una ruta de subred y una ruta por defecto. La diferencia está en la sintaxis que ponemos en el comando. Todos ellos necesitan utilizar la palabra reservada add para añadir una ruta. Y ahora, dependiendo de lo que venga a continuación, podemos añadir una ruta de máquina con la opción "-host", añadir una ruta de subred con la opción "-net" o añadir una ruta por defecto con la palabra "default". Bien, con respecto a una ruta de máquina me dice cómo se alcanza una máquina en concreto. Entonces, el destino se indica aquí, con la dirección IP de la máquina concreta a la que queremos alcanzar. Si estamos utilizando una ruta de subred, aquí tendré que decir la subred a la que quiero alcanzar, la subred destino a la que quiero alcanzar. Y eso se indica con la dirección de la subred y la máscara asociada a dicha subred. En el caso de una ruta por defecto, no tengo que indicar ni dirección IP destino ni subred destino, porque es una ruta que me vale para cualquier destino. A continuación, el siguiente parámetro que tengo que indicar para todas las rutas es quién va a ser el router vecino que me va a permitir alcanzar o bien esa máquina destino, o bien esa subred destino, o bien en la ruta por defecto cualquier destino. En el caso de tener una ruta de máquina, pues tendré que poner GW y la dirección IP del router vecino que me va a ayudar a alcanzar a esa ruta, alcanzar a ese destino concreto. En el caso de una ruta de subred, de forma equivalente GW y la dirección IP del router vecino, y en el caso de una ruta por defecto, pues igual GW y el router vecino que me va a ayudar a alcanzar a cualquier destino. De forma equivalente podemos usar IP, lo que pasa que la sintaxis es algo diferente. Tanto si quiero añadir una ruta de subred o una ruta de máquina, lo indicaré con este comando de aquí, y si quiero añadir una ruta por defecto, pues con la forma que aparece a continuación. Para borrar una ruta en la tabla de encaminamiento también puedo usar el comando root o el comando IP. Ahora la palabra reservada con el comando root es del, para borrar. Si quiero borrar una ruta de máquina, tengo que indicar la palabra "-host" y la IP destino de la ruta de máquina. Si quiero borrar una ruta de subred, tengo que indicar la palabra "-net" y la subred destino de la ruta que quiero borrar. Y si quiero borrar la ruta por defecto, simplemente indico default y borraré la ruta por defecto. De forma equivalente, puedo usar el comando IP root para borrar o bien una ruta de máquina o una de subred o una ruta por defecto. Si yo uso los comandos que he indicado anteriormente, es decir, si uso root o IP, toda la configuración hecha a través de un terminal con estos comandos no es persistente, es decir, si apago la máquina y la vuelvo a encender, habré perdido toda la configuración realizada. Por eso, de forma equivalente a como lo hacíamos con las direcciones IP, nosotros vamos a querer, en algunos casos, guardar esta información de forma persistente, y para eso tenemos que usar el mismo fichero que usábamos para guardar las direcciones IP, para ahora guardar las rutas. El fichero interfaces tiene esta sintaxis que ya habíamos visto el otro día, donde primero vamos a indicar la interfaz del loopback, la interfaz local, y a continuación vamos a ir indicando la configuración de las interfaces que tenga esa máquina. En este caso solo tengo una interfaz y por eso solo configuro la interfaz ETH0. Aquí ya habíamos estudiado cómo íbamos a poner la dirección IP que quiero poner en una determinada interfaz, en este caso es ETH0, y a continuación la máscara asociada a esa dirección IP. Si yo quiero añadir una ruta por defecto, puedo usar la palabra reservada gateway y aquí el router vecino, que va a ser mi router por defecto. Si yo no pongo esta línea, ¿vale?, no pasa nada porque es una línea opcional, pero si la añado estaré configurando la ruta por defecto de esa máquina. Siempre que modifiquemos el fichero etc Network Interfaces, tengo que reiniciar la red, es decir, le tengo que decir al sistema operativo que vuelva a leer la configuración de red para que la aplique. Y eso lo hacemos con este comando, networking restart. Si queréis consultar más información, podéis utilizar estos comandos para ver más opciones de este fichero. Para configurar otro tipo de rutas que no sean una ruta por defecto, lo que tengo que hacer es, asociado a la interfaz donde quiero poner esa ruta, tengo que añadir la misma línea que escribiría a través del terminal, ¿vale?, la sintaxis de root, pero anteponiendo la palabra app. Esto me está configurando una ruta de subred a través de este router vecino.
De esta forma, cuando yo escriba esta línea en esta interfaz, estaré configurando una ruta para alcanzar la subred 12.0.0.0.0 a través del router vecino 11.0.0.2. Fijaros que si quisiera añadir una ruta de máquina, pues tendría que hacer el equivalente, routead menos host, aquí poniendo la dirección IP concreta y quién es el router vecino y anteponiendo, como siempre, la palabra app. En el caso de tener una ruta por defecto, fijaros que la sintaxis también me permitiría utilizar el comando que yo escribiría en la línea de comando en el terminal, anteponiendo también la palabra app. Es equivalente escribir app root at default gateway 11.0.0.1 que poner la línea que hemos visto en la transparencia anterior, gateway 11.0.0.1. Me da igual poner esta o esta. Solo una de las dos, porque si no estaría intentando configurar dos veces una ruta por defecto. Entonces puedo elegir o esta opción, la que más me guste. Muy importante, no se os puede olvidar la palabra app. De forma equivalente podríamos usar la palabra down para que cuando desconfigure una interfaz se desconfiguren las rutas asociadas a esa interfaz. Nosotros no lo vamos a utilizar, pero podéis, si queréis, mirar en el manual cómo se podría utilizar con la palabra down. Las herramientas que vamos a utilizar para hacer diagnóstico en la red van a ser, por un lado, ARP, ping y traceroute. Para consultar la caché de ARP de una máquina, por ejemplo en PC2, yo quiero consultar su caché de ARP, ejecuto el comando ARP-A y me va a indicar qué dirección IP está asociado a qué dirección Ethernet en la interfaz donde la tengo asociada. PC2 tendrá solamente una interfaz y por eso todas las asociaciones entre dirección IP y dirección Ethernet estarán en la interfaz de TH0. Como digo, este comando lo que me hace es consultar la caché de ARP. Esta caché de ARP no va a mantener estas asociaciones de por vida, sino que pasado un cierto tiempo, 10 minutos, en realidad es un heurístico sobre este valor, lo que va a ocurrir es que se van a ir borrando las entradas que se han almacenado para que no queden ahí de por vida. Si yo quisiera borrar la caché de ARP en un momento determinado, tendría que ejecutar estos dos comandos, ifconfig eth0 down e ifconfig eth0 up. Esto lo que va a hacer es desconfigura la interfaz de eth0, por lo tanto va a borrar la caché de ARP, pero después tengo que volver a activar esa interfaz de eth0, porque si no, no podría comunicarme a través de eth0. Si lo que quiero es borrar una entrada manualmente, no todas las que hay, puedo indicar ARP-D y la dirección IP de la entrada que quiero borrar, es decir, la asociación de esta dirección IP con su dirección Ethernet. El comando ping permite saber si desde una máquina puedo alcanzar a nivel IP con otra máquina destinataria, es decir, si hay un camino de ida y, muy importante, si hay un camino de vuelta. ¿Vale? Entonces, desde una máquina PC1 yo puedo ejecutar un ping y aquí habrá una serie de dispositivos intermedios que me permitan comunicarme con una máquina destino que es PC2 y yo puedo ejecutar desde PC1 un ping hacia PC2 y si recibo respuesta, lo que estoy comprobando es que hay un camino para alcanzar desde PC1 a PC2 y hay un camino para alcanzar desde PC2 a PC1. El tiempo que me va a indicar ping que ha tardado en ir y volver un mensaje se le llama RTT o Round Trip Time, el tiempo de ida y vuelta. Fijaros que si ping recibe el mensaje de respuesta de PC2, podemos saber que hay camino de ida y hay camino de vuelta. Pero si ping no recibe la respuesta de PC2, no podemos saber en un principio si el problema ha estado aquí, en el camino de ida de PC1 a PC2, o el problema ha estado aquí, en el camino de vuelta de PC2 a PC1. Por lo tanto, si ping en PC1 no recibe respuesta, no podemos saber nada de lo que está ocurriendo. Por defecto, ping estará enviando cada segundo un mensaje hacia PC2 para ver si es capaz de alcanzar PC2 o no. Entonces se va a quedar ejecutando de forma indefinida, enviando mensajes cada segundo hacia el destino que hayamos indicado. Para interrumpir la ejecución de ping, vamos a pulsar las teclas Control C. Ping tiene varias opciones. Nosotros vamos a utilizar estas dos que aparecen aquí. "-c número de paquetes", esto indica que ping no se queda ejecutándose indefinidamente, sino que envía el número de paquetes que hayamos puesto en esta opción.
Cuando terminan de enviarse estos paquetes, uno cada segundo, lo que va a ocurrir es que la ejecución de ping termina. Si usamos la opción "-ttl", lo que va a hacer ping es enviar mensajes hacia PC2, pero con un TTL determinado, que es el que hayamos puesto en esta opción. Si no lo ponemos, el TTL que va a utilizar va a ser TTL64, que es el TTL por defecto. Aquí tenéis el resultado de la opción de la ejecución de ping, donde nos está indicando que cada segundo está enviando un mensaje diferente hacia el destino que hemos indicado aquí, y nos está también mostrando el tiempo de ida y vuelta. Al finalizar, en este caso, como le hemos dicho que se ejecute de forma indefinida, al finalizarlo con control C, lo que va a ocurrir es que nos va a mostrar unas estadísticas de la cantidad de paquetes enviados, la cantidad de paquetes recibidos, si ha habido pérdidas y el tiempo medio de ida y vuelta. Recordad que ping lo que hace es enviar mensajes ICMP, echo request, desde el origen, ¿vale?, hacia el destino. Vamos a poner PC1 y PC2. Y el destino, como consecuencia de recibir estos ICMP echo request, va a enviar ICMP echo reply. Estos mensajes ICMP echo request e ICMP echo reply irán encapsulados en paquetes IP y estos en tramas Ethernet que van a permitir la comunicación entre las dos máquinas. Por último, vamos a ver cómo funciona Traceroute en un nivel de usuario. Nosotros vamos a estudiar Traceroute de forma más profunda en la siguiente parte del tema, pero para esta práctica solamente queremos saber cómo funciona Traceroute y qué es lo que hace. Traceroute lo que hace es, le ponemos un destino, ¿vale?, determinado al que queremos alcanzar, y lo que nos va a mostrar es cada uno de los saltos IPs que necesitamos para alcanzar ese destino determinado. Nosotros en esta máquina, en PC4, le estamos diciendo Traceroute 11001, que es la IP destino que queremos alcanzar. Y Traceroute nos va a mostrar que para llegar a la 11001, que será el último salto, hemos tenido que atravesar todos estos saltos intermedios. El primer salto es un router, que será 14001, en este caso el segundo salto 13001, el tercer salto 12001 y el cuarto salto 15001. Es decir, que Traceroute nos va a mostrar el camino para alcanzar desde PC4 a 11001, porque nos está mostrando cada uno de los saltos IP entre PC4 y 11001. Entonces podríamos pintar que los saltos IP entre PC4 y 11001 son los siguientes. Por aquí hay un primer salto, que sería un router correspondiente a la dirección IP 14001. A continuación, otro salto del nivel IP que nos indica que la IP de este segundo salto es 13001. A continuación, hay otro salto R3 cuya IP es 12001 y otro router intermedio R4 cuya IP es 15001. Y con esto podríamos alcanzar a 11001. Es decir, necesitamos, fijaros, 4 routers intermedios para poder alcanzar este destino. Y por aquí nos da una estimación del tiempo que se tarda en llegar a cada salto. Como digo, esto lo vamos a ver muy en profundidad en la siguiente parte del tema. Entonces, lo único que queremos que veáis ahora es cómo funciona. Y cómo funciona es que me da la lista de saltos intermedios para alcanzar a un determinado destino.